Nos han llegado varias preguntas sobre la estabilidad del protón. Nos habéis preguntado por qué el protón es estable si en principio tiene una masa grande y sufre la interacción fuerte. También nos habéis preguntado que en caso de que no fuera estable, ¿cuánto tiempo tendría que pasar para ver su desintegración? Entonces vamos a intentar contestar un poco a todas estas preguntas. En un vídeo anterior que hicimos sobre desintegraciones de partículas, contábamos que para que una partícula pueda desintegrarse tenemos que ver dos factores: las masas de las partículas que hay involucradas en la desintegración y las interacciones. Entonces, en el caso del protón, como ya muchos habéis dicho, la masa que tiene es relativamente grande. Entonces, hay partículas más ligeras que ella a las que en principio podría decaer. Así que esa parte no puede ser la que explique la estabilidad del protón. Por lo tanto, lo que tenemos que ver son las interacciones, que nos dan las reglas del juego y nos dicen un poco qué partículas se pueden hablar entre sí. ¿Qué sucede con las interacciones? Las interacciones lo que nos dan son leyes de conservación, son cantidades que tienen que conservarse en la naturaleza, y en particular en los procesos entre partículas hay cantidades que se tienen que conservar, como por ejemplo, un ejemplo que todos tenemos más o menos familiarizado es la carga eléctrica. La carga eléctrica en los procesos entre partículas tiene que conservarse. Por ejemplo, si vemos una desintegración de una partícula que se llama mesón B, esta puede desintegrarse a otra que se llama pión, a un muón negativo y a un antimuón. Entonces, si sumamos las cargas eléctricas, vemos que inicialmente tenemos carga negativa, aquí tenemos negativa con positiva que se cancelan y negativa, de forma que al principio tenemos negativa y al final tenemos una carga neta total negativa. Este proceso podría suceder porque conserva la carga eléctrica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que sabemos que la naturaleza no solo conserva la carga eléctrica, conserva otras cantidades. Por ejemplo, si cogemos como ejemplo la misma desintegración, pero intercambiando las cargas de estos dos, vemos que inicialmente tenemos carga total negativa, al final también, porque estas dos se compensan y nos queda esta que es negativa, pero hay una carga que no se conserva. ¿Cuál es? Es una carga que se llama carga leptónica, que solo tienen, en este caso, los muones. Estas dos no la tienen. Entonces, el muón tiene una carga leptónica determinada y el antimuón tiene la opuesta, de forma que en este caso se compensan y se cancelan. Y tendríamos una partícula que no tiene carga leptónica y al final un estado que tampoco tiene carga leptónica total porque las de estos se han compensado. Sin embargo, en este caso, partimos de la misma situación, de una partícula que no tiene carga leptónica, pero al final tenemos dos partículas con la misma carga leptónica. Es decir, este estado no tiene una carga leptónica total cero y por lo tanto en este proceso la carga leptónica no se conserva. Como sabemos que en el modelo estándar la carga leptónica se conserva, este proceso no puede ocurrir. Entonces hay que ver un poco las cargas de todas las partículas, no solo la eléctrica sino las demás, para saber si las desintegraciones pueden darse o no. Entonces, ¿cuál es el caso del protón? El protón tiene una carga que se llama carga bariónica, que básicamente quiere decir el número de quarks del que está compuesto. La carga bariónica es precisamente la que tiene el protón. El protón tiene una carga bariónica igual a 1. ¿Y qué pasa? Que las interacciones conservan esta carga bariónica en el modelo estándar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cosa? Que resulta que el protón es la partícula más ligera que tiene carga bariónica. Esto quiere decir que si ella fuera a decaer a otras partículas, tendrían que ser partículas también con carga bariónica, con una carga bariónica total igual a 1. Entonces, como ella es la más ligera, no puede decaer a partículas más ligeras que ella con carga bariónica, porque no existen. Y esto es precisamente lo que hace que el protón sea estable, lo cual es buena señal, porque si no, como nosotros estamos todos hechos de protones, tendríamos un problema gordo. Esto sucede en el modelo estándar. El modelo estándar, que es la teoría que hoy conocemos que describe mejor las partículas elementales y cómo se hablan entre sí. ¿Qué ocurre? Que hay otras teorías, más allá del modelo estándar, que no implican la conservación de la carga bariónica y por lo tanto podrían dar lugar a la desintegración del protón, como ya veréis en otro vídeo. Para ver si estas teorías son verdad o no, se puede intentar medir el tiempo que tarda el protón en desintegrarse. Y hoy sabemos que como mínimo tiene que tardar 10 a la 34 años. Esto es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, ¿cómo se ha medido esto? Porque claro, no te puedes poner con un cronómetro a mirar un protón 10 a la 34 años a ver si en algún momento se desintegra. Pues lo que hace es que se cogen muchos protones del orden de esta cantidad y se ve
si, por ejemplo, en un año uno de ellos se desintegra, digamos que se le da la vuelta. Entonces se han conseguido medir cantidades como estas, poniendo límites a cuál sería el tiempo mínimo en el que se tiene que desintegrar el protón. Y por ahora es muy largo, algo compatible con el modelo estándar. Y con este número podemos saber si hay teorías que son ciertas o no, porque, por ejemplo, teorías que predigan un número más bajo que este podrían estar excluidas. Y este es más o menos el resumen de por qué el protón es estable, porque según las interacciones que conocemos hoy en día, la carga bariónica se tiene que conservar y por lo tanto, como el protón es la partícula más ligera con carga bariónica, no puede decaer a otras y por eso es estable.